Muy buenas tardes, mi nombre es Joan Josué Carrillo Gamboa. El día de hoy les voy a hablar sobre el ciclo reproductivo y metodologías y aplicaciones de la acuicultura en las truchas arcoíris. La llamada trucha arcoíris, cuyo nombre científico es Oncoron ichus miquis, es un pez que pertenece al grupo de los salmónidos originarios de América del Norte. El nombre de este pez deriva de la peculiar coloración que posee, misma que varía en función del medio, de la talla, del sexo, del tipo, de la alimentación y del grado de la maduración sexual. Para realizar un cultivo de truchas es importante conocer características como el hábitat. La trucha arcoíris, en su hábitat natural, es un pez que habita espacios acuáticos con aguas puras y cristalinas, con cauces que presentan marcados desniveles topográficos que originan rápidos saltos y cascadas que son muy comunes en los ríos de altas montañas. Son estos rápidos con una pronunciadas velocidades de corrientes y suelos pedregosos los más frecuentes para las truchas, siendo en general de la Sierra Norte, una región apropiada para el cultivo de este pez. También hay que tomar en cuenta el alimento. Como sabemos, la trucha es un animal carnívoro que en la naturaleza se alimenta de presas que captura vivas, siendo la mayoría de ellos organismos acuáticos y algunos terrestres, como son los insectos que en primavera, verano, revolotean sobre el agua. Los moluscos como los caracoles también son presas habituales, así como los crustáceos, cangrejos, gusanos, eh, renacuajos y peces, etc. Otro tema también a tomar en cuenta dentro de las características de los machos y de la producción de truchas es conocer los machos y las hembras. Es importante conocer que las truchas, dentro de las truchas arcoíris, siempre son de mayor tamaño los machos y durante la etapa de reproducción suelen desarrollarse un dimorfismo. También los machos llegan a alcanzar su madurez reproductiva mucho más rápido que las hembras, ya que por lo general, no siempre, los machos alcanzan su madurez sexual de 15 a 18 meses y las mujeres pueden tardar de 2 a 3 años. Eh, Cuando hablamos en específico del macho, el ciclo sexual del macho es parecido durante principios de la primavera. Los testículos de una trucha adulta constituyen una estructura larga, estrecha, carmesí y correosas. Alrededor del fines Alrededor de finales de junio empiezan a desarrollarse en anchura, adquiriendo un característico color crema. Progresivamente aumentan el volumen, así como la formación de esperma que se inicia a finales del verano y alcanza su máximo en noviembre y diciembre. Los testículos no llenan nunca la cavidad del cuerpo como lo hacen los ovarios. Ahora, hablemos de las hembras. Las hembras tienen los ovarios de una trucha por lo general se desarrollan en primavera, época de reposo sexual, con dos cuerpos alargados de color naranja, situados debajo de la vejiga natatoria. El ovario está compuesto de un gran número de folículos o óvulos muy pequeños, aproximadamente de 1 milímetro de diámetro, dentro de los cuales está el ovocito o célula germinal femenina. A lo largo del verano, las huevas van creciendo de tamaño gracias a la acción hormonal. Durante el otoño, los ovarios ya maduros descienden hacia la cavidad del cuerpo, pudiendo alcanzar el 20% del peso total del pez. Cada huevo está lleno de yema, tiene alrededor de medio centímetro de diámetro. El ovario está completamente rodeado de una membrana transparente que acaba rompiéndose cuando el huevo se deposita en la cavidad abdominal del pez. Justo antes del desove, las huevas se derraman a través del poro urogenital por detrás del ano. Una vez que los huevos se han expulsado, la trucha permanece con un ovario grande pero flácido, normalmente sin sangre, que poco a poco va sufriendo una regresión. En la estación siguiente se forman los folículos y el ovario se transforma.
una vez más hacia la madurez del ovario, volviendo a comenzar el ciclo. Ahora, para hablar de la reproducción de las truchas arcoíris, tenemos que hablar de la fertilización, la cual es una etapa muy importante y esta empieza con los huevos que se van fertilizando mientras van siendo puestos por la hembra en 1 centímetro cúbico de esperma. Se calcula que hay unos 10.000 millones de espermatozoides. El esperma se hace activo cuando entra en contacto con el agua, siendo atraído por la hueva. El espermatozoide solo tiene 1 minuto de vida. Una vez ha entrado en contacto con el agua y además solo puede penetrar a la hueva por un solo punto, llamado micropilo. Asimismo, la hueva al entrar en contacto con el agua también se hidrata, por lo que el micropilo se va cerrando. Una vez que la hueva ha sido fecundada, se hace impermeable al agua y el embrión comienza su desarrollo gracias a la reserva nutritiva de la yema del huevo. El embrión necesita un importante aporte de oxígeno para sobrevivir, que no solo entra por difusión del agua circundante, sino que también es necesario una cierta circulación de agua por superficie para renovar el agua cuyo oxígeno ya ha sido consumido. Este es el ciclo de fertilización. Ahora, una vez terminada la fertilización, se lleva a cabo el desarrollo del huevo por diferentes tipos de aspectos. Entre ellos tenemos que los huevos, después de ser llevada a la fertilización, estos son incubados en el nido construido por la hembra. La velocidad de desarrollo de los huevos depende entre la medida de la temperatura del agua. La óptima se sitúa entre los 18 a 12 grados, de los 8 a los 12 grados centígrados a una temperatura de 10 grados centígrados. La eclosión de la alevín será de 31 días, mientras que a 15.6 grados centígrados la eclosión será a 19 días. El alevín. Al concluir el desarrollo embrionario, el alevín eclosiona y se alimenta de las reservas nutricionales contenidas en el saco vitelíneo durante 2 o 4 semanas dependiendo de la temperatura. Una vez que esta reserva ha sido agotada y el saco vitelíneo ha sido absorbido, el alevín se transforma en cría y asciende a la superficie hasta esta fase dura de 14 a 20 días. La cría. En esta fase empieza a nadar más libremente y procura la alimentación por sí mismo. Conforme crece y sobreviven, las crías continúan su desarrollo cuyo ritmo depende de una serie de factores tales como la duración del día, la temperatura y la abundancia del alimento. Juveniles. Esta es una etapa en la que el organismo tiene todas las características de los adultos, es decir, ya tiene hábitos propios de la especie, como ser activos y nadar contra la corriente, atrapar sus presas para alimentarse, haciéndolo con pequeños peces de otras especies, ranas, etc. Se diferencian de los adultos en que no han madurado sexualmente. Adultos. Dependiendo de las condiciones físicas del hábitat, una buena parte de las truchas de una determinada población maduran entre 15 a 18 meses de edad. Sin embargo, la mayoría alcanza su madurez 2 meses después. Cuando ocurre la maduración, los peces cambian de coloración de tal manera que adquieren las características típicas de la trucha. Ahora, unas técnicas de manejo de producción acuícola para... Es importante conocer las condiciones para la reproducción. Entre los factores físico-químicos del agua más importantes en la maduración de la trucha está en la temperatura, que debe variar entre 9 y 13 grados centígrados, mientras que para el crecimiento y engorde la temperatura óptima es de 13 a 18 grados centígrados, condiciones que prevalecen en la mayoría de las explotaciones comerciales, dado que se encuentran situados a menores altitudes, tanto por la fase de maduración como engorde. La acidez del agua debe ser de alrededor de 7,5 según la Incopesca en 1999. Con respecto al oxígeno, es importante indicar que este pez es sumamente exigente, por lo que recomienda un órgano
un rango óptimo de oxígeno disuelto entre 8 a 9 partes por millón. Esto también según la Incopesca de 1999. Desde el punto de vista de manejo, una forma de aprovechar la influencia del fotoperiodo en el pie de cría es por medio de la selección y separación de padrotes según la época y desove. Más elaboradamente se puede también estimular la maduración gonadal de hembras por medio del manejo de las horas luz, ya que permite en algunas medidas mejorar la planificación de la producción. Obviamente también se requiere de infraestructura, tal que permite manejar diferentes lotes. Se puede apreciar que en países cuya producción de trucha y salmones hay mayor especialización, se aprovecha la estacionalidad de la ovoposición para programar el desove por meses, con base a las técnicas apuntadas, de ahí que se separen las hembras en estanques calendarizados, tal como apunta Muñoz en 1999, y además cuenta con la infraestructura que permite manejar las horas luz. En términos generales, las hembras jóvenes deben desovar de 1000 a 1500 huevos por kilogramo de peso vivo. Hembras de 2 años cuyo peso es de 1 kilogramo pueden desovar aproximadamente 2500 huevos, y hembras de 3 años con un peso de 2 kilogramos desovan aproximadamente 3500 huevos. De ahí que la marcación, identificación y o separación de los animales repercute determinantemente en los programas reproductivos, por tanto, el manejo genético de la colonia. Desde el punto de vista productivo, y dado que las hembras desarrollan mejor y son menos agresivas y que en las fases de alevinaje no existe diferenciación gonadal, existen programas productivos que hacen uso del alfa 17 dipeptiltestosterona como una técnica tendiente a incrementar la productividad de la explotación. Muchas gracias.